En este momento está al aire el programa que te dará un nuevo respiro. Escuchas Toma Aliento, el espacio donde tu perspectiva de salud emocional y mental será más claro. ¿Qué tal? Les saluda la doctora Norma Angélica Ortega Andrade en una emisión más del programa Toma Aliento. Es un gusto estar nuevamente con ustedes y en esta ocasión nos acompañan dos grandes invitados, dos grandes profesionistas y les voy a pedir por favor que se presenten con nosotros y con ustedes. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, muy buenos días a la audiencia y a nuestras queridas invitadas también, colega, la doctora Andrómeda Valencia. Mi nombre es doctor Ernesto Bolaño Rodríguez, profesor e investigador de tiempo completo de la Escuela Superior de Tizayuca, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con 30 años de educación superior, 21 de ellos en la universidad, en nuestra máxima casa de estudios. Soy cubano de nacimiento, mexicano de corazón. Buenos días y muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Adelante, doctora Andrómeda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy la doctora Andrómeda Valencia, integrante del Cuerpo Académico Salud Emocional y pertenezco al Instituto de Ciencias de la Salud y nos da muchísimo gusto poder acompañarlos en una emisión más de Toma Aliento. Pues muchas gracias por haber aceptado la invitación y bueno, pues el día de hoy abordaremos un tema de suma relevancia tanto para padres de familia como para profesores y todos quienes hacemos uso de los dispositivos electrónicos como celulares, tablets, computadoras, etcétera, porque hablaremos de las repercusiones del uso de las tecnologías y bueno, y su relación con la educación y nuestra salud emocional y mental. Y para ello pues le pedimos al doctor Ernesto Bolaños, por favor, que nos pueda compartir qué ventajas tiene el uso de las tecnologías y cuándo se estaría considerando que hay un abuso en el uso de estas tecnologías. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, doctora Norma Angélica. Es importante resaltar que las tecnologías tienen enormes ventajas, entre ellas el fácil acceso y la rápida a la información de manera ágil. Facilita el aprendizaje siempre y cuando se use con estos fines educativos. Rompe la barrera de la distancia, no es lo mismo como antes nos comunicábamos a como nos comunicamos ahora con los avances de la ciencia y la tecnología y de la tecnología de la información en particular. Simplifica las tareas porque nos da posibilidades de con mayor facilidad terminar las mismas. Ofrece entretenimiento, no es un secreto para nadie que también nos ofrece entretenimiento. Aumenta la productividad y la eficiencia para realizar actividades, tareas de cualquier tipo. Está relacionada en el campo de la salud al incremento de la esperanza de vida porque no es lo mismo los tratamientos que se hacían antes como se pueden hacer uso ahora para diferentes elementos, etcétera, que nos pueden conllevar a ese incremento de la esperanza de vida. Y aunque muchos piensan que las tecnologías pueden generar desempleo, también pueden ser fuente de nuevos empleos ahora que el trabajo en casa, el home office, etcétera, puede ser una herramienta útil. Son muchas las ventajas, pero de manera general he tratado de resumir las mismas. Ahora, ¿cuándo se considera que se está haciendo abuso de ello? ¿Qué es lo que está permeando hoy en la sociedad? Cuando se crea dependencia, cuando nos convertimos en adictos. Recuerden que muchas generaciones, las actuales, son nativas de las tecnologías, otras como las nuestras, somos migrantes de las tecnologías, pero en muchas ocasiones, y eso, ahí empieza el abuso, cuando crea una dependencia, una adicción, cuando deshumaniza las actividades y se convierte en un aislamiento social. También la importancia de considerar en ese abuso la contaminación que generamos, porque podemos tener demasiados equipos que realmente no utilizamos o constantemente, como la tecnología avanza tan rápido, se nos convierte en obsolescencia y la basura electrónica hoy en día es una problemática increíble y sobre todo también en ese abuso afecta nuestra propia privacidad. Sí, claro, qué interesante, doctor, saber que, bueno, tanto tiene ventajas el uso de la tecnología, contar con ella y los beneficios que tenemos a partir de su uso, pero también esas desventajas que nos comentan, ¿no? De pronto, esta contaminación que lleva
el tener numerosos equipos o bien el abuso en el uso a veces que podría llegar a lo mejor a interferir, ¿no?, en la vida personal. Y doctora, en ese sentido me gustaría saber si el abuso o el uso excesivo de estas tecnologías podría interferir en la salud mental de las personas que la utilizamos. Bueno, pues es una pregunta muy interesante y en los últimos años se ha intentado explorar a partir de diferentes investigaciones y conocer más cuándo podríamos decir que hay una repercusión negativa o una repercusión en nuestra salud. Y me gustaría diferenciarlo un poco en que tiene efectos para la salud física, pero también los tiene para la salud emocional. Se ha identificado que algunas personas que utilizan demasiado el celular o que usan demasiado los dispositivos electrónicos pueden tener repercusiones, sobre todo relacionadas con las manos, por ejemplo, algunas lesiones musculares por el uso excesivo del dedo pulgar o alguna posición en la que estamos escribiendo o manejando estas tecnologías, también a veces en las cervicales por estar mucho tiempo inclinados para mirar hacia el celular o algunos efectos también hacia la vista. Sin embargo, estamos hablando de personas que pasan pues mucho tiempo en estos dispositivos, que es bastante interesante porque aunque creemos que nosotros no estamos haciendo un uso excesivo, de repente nuestro propio aparato, nuestro propio celular nos indica tu promedio de horas en el celular esta semana fue de tanto y de repente nos sorprendemos que a veces pasan de 10 horas que hemos ocupado en la semana en este dispositivo, sin contar la televisión, sin contar la pantalla o la tableta. Entonces, realmente es algo que debemos de detenernos a reflexionar. Y por otro lado está el tema de la salud emocional, donde se ha visto que los más vulnerables a estas condiciones también tienden a ser los jóvenes, los niños y sobre todo las poblaciones en donde se utilizan muchísimo estos equipos y estos dispositivos para el consumo de redes sociales, donde hay una comparación de mi vida con respecto a cómo están viviendo en este momento otros pares, otras personas de mi edad. Y resulta claro que todos subimos nuestra mejor foto, donde salimos muy guapos, muy guapas, muy sonrientes, donde tenemos el fondo de las vacaciones, no cuando estamos haciendo limpieza en casa o cuando tenemos una discusión. Y por lo tanto, cuando yo comparo mi vida con la de otras personas, resulta que me siento abrumado, siento que no alcanzo la felicidad que los otros están mostrando y se ha visto que esto afecta fuertemente principalmente a los adolescentes, pero también a los adultos cuando vemos que alguna esfera de nuestra vida no está siendo favorable y vemos que el otro está teniendo una mejor respuesta. Entonces vale la pena detenernos a pensar que las implicaciones en la salud pueden ser tanto físicas como emocionales. Sí, así es, indudablemente, ¿no? El uso excesivo pues puede traer estas consecuencias en nuestra salud, tanto física como mental o emocional. Y bueno, pues, pero también hablábamos de estas ventajas que tienen, ¿no? O sea, cuando caemos en estos excesos podemos enfrentarnos a este tipo de problemáticas, pero también tiene grandes ventajas en el uso en la educación. Y bueno, doctor Bolaños, si pudieras compartirnos, por favor, qué ventajas tiene, cómo se puede aprovechar estas tecnologías en el aprendizaje, ¿no? Y cómo se pueden aprovechar para este fin. Sí, muchísimas gracias, doctora Norma. Las ventajas de la tecnología en la enseñanza, en el aprendizaje, hoy en día es una gran apoyo, una gran colaboración, claro, siempre asumiéndolo como apoyo, como colaboración, como forma de facilitar la búsqueda de información, de lograr aprendizajes con significado que perduren en el tiempo, pero que realmente sea un uso efectivo con fines educativos de esas redes sociales, para la realización de mapas mentales, de mapas conceptuales, el uso de software con propósitos específicos, para el manejo de las matemáticas que tanto cuesta desde edades tempranas, de la estadística, tanto en el ámbito profesional. Hay diferentes aplicaciones, software, que todo esto contribuye a lograr efectividad en el aprendizaje, siempre y cuando se haga con estos propósitos, no con tratar de sustituir la mente humana, como hablaba nuestra colega, la doctora y amiga, la doctora Andrómeda Valencia, que eso es
Y hoy las nuevas generaciones tienen que tomar conciencia de que la tecnología no puede sustituir la mente humana, porque entonces no realmente se estaría aprendiendo con significado, sino para cumplir una tarea así con una alta calificación. Pero es un reto también hoy en día para los docentes la revisión de las tareas, evitando los plagios, que ellos piensen. No es que no usen, por ejemplo, hoy la inteligencia artificial a través de diferentes herramientas como el ChatGPT, que sí lo puedo utilizar, por supuesto, como orientación, como guía, como elemento que me contribuye a tener esa propia analogía en el aprendizaje de algún objeto, de algún sujeto, de algún elemento o actividad que queramos establecer. Eso es importante dejarlo claro. Y quiero también conocer que hoy en día nuestro cuerpo de investigación y unido al Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería y una red que tenemos, estamos haciendo mucho trabajo de inteligencia artificial con fines educativos, por ejemplo, para pronosticar el rendimiento académico de los estudiantes usando software, algoritmos de inteligencia artificial. Eso es interesante porque con los datos actuales que tenemos, usando los instrumentos, sabemos que el rendimiento es multifactorial, podemos predecir qué va a pasar, por ejemplo, con psicología, los estudiantes de psicología, dentro de 5 años, en función de las condiciones, el contexto y los factores que influyen, siempre y cuando se aproveche de manera efectiva, como comentaba nuestra compañera, tanto evitando las desventajas desde el punto de la salud física y emocional, contribuye de manera exitosa en ser mejores estudiantes y obtener aprendizajes con significado. Sí, claro, yo creo que tiene grandes ventajas el poder hacer uso, por ejemplo, ahora de la inteligencia emocional y bueno, de la inteligencia, así de la inteligencia artificial, perdón, no inteligencia emocional, sino la inteligencia, bueno, también la inteligencia emocional es importante para poder hacer uso adecuado de estas tecnologías y que no interfiera en nuestra salud mental, pero la inteligencia artificial pues ahora es un recurso tecnológico que están haciendo uso muchos jóvenes y muchas personas, ¿no? Entonces, bueno, pues en este sentido, doctora Andrómeda, ¿cuándo estaríamos hablando de que estas tecnologías y, por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial que nos platicaba el doctor Bolaños, pues podría estar siendo mal utilizado, podría perjudicar el aprendizaje de los estudiantes? Ya nos comentaba un poco el doctor en este sentido, algo de esta información, pero ¿en qué más se podría haber perjudicado? Bueno, en realidad estamos ante un desafío bastante interesante porque como muchas cosas en la vida dependerá del uso que le demos a esta herramienta para que se pueda convertir en una herramienta útil o se convierta en una herramienta de riesgo. Ahora tenemos algunas escuelas que desde preescolar facilitan e involucran a los más pequeños en el acceso al uso de las tecnologías para el aprendizaje de diferentes elementos, como puede ser facilitar la lectura, la comprensión de otros idiomas, algunos ejercicios muy divertidos y dinámicos para las matemáticas, etcétera. Sin embargo, conforme vamos viendo que se van utilizando estas tecnologías, empezamos a observar que algunos de los procedimientos para llegar a esos resultados, pongo el ejemplo específico de las matemáticas, de repente nuestros estudiantes lo dejan de lado porque han aprendido cómo resolver diferentes desafíos matemáticos a partir del uso de estas herramientas. Es decir, puedo poner la calculadora, puedo poner algún ejercicio avanzado a partir del uso de estas herramientas y ya no comprendo y no identifico el procedimiento para hacer algunos de estos ejercicios. También nos puede suceder que de repente nuestros estudiantes utilizan mucho las tabletas, las computadoras y otras herramientas para escribir rápidamente, copiar y pegar algunos elementos y pueden generar productos muy interesantes y pueden tener también una aparente mayor productividad. Pero cuando se trata de escribir a mano, cuando se trata de ellos mismos identificar la parte más importante del texto o de generar procesos de comprensión lectora, que estoy hablando de elementos básicos, empezamos a darnos cuenta que empiezan a tener dificultades. ¿Cuándo se convierte entonces una herramienta tan útil en un problema para el aprendizaje? Cuando sustituye los elementos básicos que conforman esos aprendizajes justamente. ¿Qué es lo básico? La lectura, la comprensión, el análisis y otros procesos que algunos maestros e investigadores les llaman con una palabra muy interesante que son procesos metacognitivos, que es aprender a pensar sobre lo que vamos aprendiendo. Y cuando esto lo sustituimos y ya no hacemos este esfuerzo
para llegar a ese conocimiento, pues entonces estamos ante un riesgo. Y de hecho hay que pensarlo en lo cotidiano. ¿Cuántos de nuestros amigos que hoy nos ven y nos escuchan se saben el número de teléfono de sus contactos más cercanos? Es decir, si no tuvieras tu teléfono a la mano, recordarías el número de tus papás, de tus hijos, de tu pareja, y muchos de nosotros ya no lo sabemos. ¿Por qué? Pues bueno, porque rápidamente buscamos en nuestros contactos y ahí tenemos el dato inmediato. Hace muchos años era básico recordar tu número de teléfono y el de tus contactos cercanos, e incluso no dudaría que algunos de nosotros todavía recordemos el de algún amigo de la primaria o la secundaria, porque eran datos que estaban recientes y frescos porque los usábamos. Así como esto, también otro reto y otro desafío es la integridad académica, el reconocer cuáles de estos productos me pertenecen en términos cognitivos, es decir, yo lo pensé, yo lo elaboré, yo te lo comparto y por lo tanto es un producto mío, o simplemente lo copié, lo pegué, le pregunté a ChatGPT y yo lo presento como una idea propia. Entonces, bueno, estos son solo algunos de los desafíos que vamos a tener que enfrentar en la enseñanza, y creo que sin duda tanto nosotros en nuestro papel de alumnos como de padres de familia y maestros tendremos que estar muy atentos a lo que esto significa, porque habrá muchas otras cosas que todavía no sabemos que pueden representar un reto para todos. Sí, claro, yo creo que esto es fundamental, ¿no? El cómo la memoria se ha ido dejando de utilizar, por ejemplo, para a veces recordar un simple número de teléfono, el propio incluso, ¿no? Hay personas que dicen, espérame, tengo que buscarlo porque no recuerdo mi número, ¿no? Entonces creo que estamos perjudicando en ese sentido nuestros procesos mentales, nuestros procesos cognitivos que nos ayudan a aprender. Y bueno, pues, doctora Andrómeda, entonces, ¿qué estrategias podría sugerir para que las personas que nos escuchan pudieran evitar estos daños a nivel de pensamiento, de razonamiento y también a nivel de salud mental? ¿Qué estrategias podría sugerir a nuestra audiencia para enfrentar estos retos a los que nos estamos enfrentando? Bueno, pues algo que a lo mejor nos va a sonar muy básico, pero es una buena estrategia, es que trabajemos por identificar un punto intermedio. Aprovecho lo mejor de la tecnología y también sigo practicando otras herramientas. Uso genero algunas actividades en mi libreta a mano, utilizo la lectura, trato de aprender cómo se hace este cálculo de manera manual y después lo refuerzo y verifico con las herramientas de tal manera que no se conviertan en una forma de sustituir el que yo no tengo que esforzarme a aprender o desarrollar estos conocimientos. Los asumo, los tengo, los manejo y me apoyo con las tecnologías. De esta manera estaríamos aprovechando al máximo la herramienta y nos ayudaría muchísimo a alcanzar quizás otros elementos de aprendizaje que serían más complicados si solamente usáramos uno u otro elemento. Una estrategia también que invito muchísimo, sobre todo a los padres de familia, de niños que van en preescolar, en primaria y en secundaria, es que les ayuden justamente a que primero comprendan, entiendan y desarrollen la habilidad y que después puedan apoyarse con la tecnología. Y a nuestros estudiantes universitarios o nosotros mismos como profesionales, no olvidemos también que quizás para nosotros, sobre todo los más grandes, empieza a ser un reto aceptar el uso de las herramientas. Entonces también hay que a veces ser flexibles para incorporarlas en nuestras actividades. Uy, qué interesantes estrategias, yo creo que van a ser de gran utilidad y bueno, esta recomendación para los padres de familia de estar muy al pendiente, ¿no? De que primero se adquieran estas habilidades básicas y después ya compartirlas y a reforzarlas con la tecnología. Y doctor Bolaños, para ya ir casi cerrando nuestro programa, ¿verdad? Bueno, ¿qué recomendaciones se podrían dar a los docentes particularmente para el uso de estas tecnologías de la información a favor del aprendizaje? Coincido plenamente con la doctora Andrómeda. Nosotros como docentes, los que no somos nativos de las tecnologías, porque ya hay docentes que forman parte de nuestros cuerpos académicos y jóvenes, pero hay muchos que superamos los 40, 50 años y entonces ahí somos migrantes de las tecnologías. A veces hay resistencia al cambio de seguir una pedagogía tradicional y no a adecuarse, como dice la doctora Andrómeda. Entonces las recomendaciones van ahí a actualizarse, a tratar de practicar en un proceso de sistematización, lograr que no le debemos tener miedo a los equipos. Si otros han aprendido, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer?
poder sentir que eso no es una barrera, al contrario, es un reto, es un desafío para que nuestros estudiantes no nos sientan como que hemos involucionado y que ellos tienen lo último en el aprendizaje, que eso puede darnos a buscar esa empatía con las nuevas generaciones de los docentes con un perfil de edad un poco mayor. Y claro, yo creo que esto es muy importante, ¿verdad? Y como muchos docentes que nos encontramos ya en ciertas edades, pues tenemos que ir aprendiendo el uso de estas tecnologías para poderlas utilizar en favor de la educación, en favor del aprendizaje. Bueno, ahora hay muchas plataformas que podemos hacer uso de ellas y que poco a poco hemos ido aprendiendo. Yo creo que a raíz de la pandemia, pues muchos de nosotros nos tuvimos que poner en ese aprender el uso de estas plataformas para poderlas utilizar. Y bueno, pues doctora Andrómeda, de manera muy breve, si gustas compartirnos alguna recomendación más para los padres de familia, por favor. Independientemente de la edad que tengan nuestros hijos, es bien importante que también nosotros usemos esas herramientas, que sepamos para qué la están utilizando nuestros hijos y cuál es el objetivo de aprendizaje. Si es para reforzar un conocimiento que están trabajando en la escuela, para mejorar aspectos auditivos de pronunciación, por ejemplo, con otro idioma, para que puedan aprender a través de resolver problemas de una forma didáctica y divertida, para que entonces sepamos cuánto tiempo sería el adecuado que nuestros hijos pasen frente a estos dispositivos, aprovechando estas ventajas y que no permitamos que de repente se convierta en una dependencia a estos elementos. Entonces, no importa si son grandes o pequeños, conoce las herramientas, familiarízate con ellas y si tienes duda también pregúntale a los docentes, a los maestros, por qué estamos usando esta estrategia y qué otras también pueden servir para reforzar esos aprendizajes. Entonces, creo que algo interesante, importante y para cerrar es simplemente aprovechemos al máximo estas herramientas, cuidando que no se conviertan en nuestra única fuente de aprendizaje. Creo que el punto de equilibrio va a seguir siendo la clave. Claro, y eso va a favorecer mucho que no descuidemos y estemos atentos a su uso y al cuidado también de nuestra salud, tanto física como mental, y no llegar al abuso de estas tecnologías. Pues agradezco mucho, doctor Ernesto, doctora Andrómeda, por haber participado con nosotros en este programa. Estoy segura que será de gran utilidad toda la información que hemos compartido con nuestra audiencia. Y bueno, el tiempo pues se ha terminado. Soy la doctora Norma Angélica Ortega Andrade, del Cuerpo Académico Salud Emocional. En esta ocasión me tocó conducir este programa y bueno, doy gracias a nuestra productora Ingrid Ibarra Cortés. Que tengan un excelente día. Psicocápsula, expertos de la salud mental, nos comparten la ciencia del alma. Hablar de hábitos saludables es poner en práctica en nuestro día a día acciones que ayuden a nuestro cuerpo y a nuestra mente a mantenernos sanos. Realizar una dieta equilibrada basada en frutas, verduras, vegetales, proteínas, leguminosas, así como hacer una actividad física de manera constante como caminar, bailar, realizar ejercicio que mantenga en movimiento a nuestro cuerpo, nos mantendrá sanos físicamente. Estar atento a lo que pensamos nos ayuda a identificar aquellos pensamientos negativos que afectan nuestra forma de sentir, generando una sensación desagradable que regularmente se ve reflejada en nuestro comportamiento y en nuestra salud física, ocasionando daño a nosotros mismos y a los demás, por lo que pensar positivamente puede ayudar a ver los problemas o situaciones de la vida desde otro ángulo diferente y no desde la amenaza o de pensamientos donde todo va a ir de mal en peor. Los beneficios de estos hábitos saludables son tener más energía y fuerza física, fortalecer el sistema inmune, sentir menos agotamiento, así como mantener una mente despejada, realista y un estado de bienestar emocional. Soy la doctora Norma Angélica Ortega Andrade, del Cuerpo Académico Salud Emocional. Psicocápsula, la ciencia del alma. Nada es más bello que la vida. Toma aliento. Que los problemas no superen a la esperanza. Hasta pronto.